Hay algo en tu nevera ahora mismo que no debería estar ahí. No es que esté en mal estado, no es que huela raro, no es que nadie te haya dicho que es peligroso. De hecho, lo metes en la nevera precisamente porque crees que así lo conservas mejor. Porque toda la vida te han dicho que el frío conserva los alimentos, que la nevera es tu aliada. Y en la mayoría de los casos, sí lo es. Pero hay un grupo específico de alimentos que, cuando los refrigeras, sufren una transformación química silenciosa que los convierte en algo muy diferente a lo que eran. Una transformación que después de los 65 años, cuando el metabolismo ya no procesa ciertas moléculas con la misma eficiencia, puede acelerar el envejecimiento celular, aumentar la inflamación crónica y dañar la salud cardiovascular de forma acumulada. ¿Sabes cuáles son esos alimentos? Hoy vamos a descubrirlos. Vamos a entender exactamente qué les ocurre dentro de la nevera, por qué eso importa especialmente después de los 65, y cómo deberías conservarlos de verdad para proteger tu salud en lugar de dañarla sin saberlo. Esto no es alarmismo, es información que los nutricionistas y bioquímicos conocen bien, pero que raramente llega a las personas que más la necesitan. A ti. Quédate hasta el final. El último alimento de la lista es el que más sorprende a la gente, y el que más personas tienen en la nevera ahora mismo mientras ven este video. Empecemos. Pero antes de la lista, necesito que entiendas algo fundamental. Algo que cambia completamente la forma en que vas a ver tus alimentos a partir de hoy. El frío no congela el tiempo dentro de los alimentos, solo lo ralentiza. Y en ciertos alimentos, ese ralentizamiento no afecta por igual a todas las moléculas. Mientras unas se conservan, otras continúan transformándose. A veces de formas que no se ven, no se huelen y no se saborean, pero que tienen consecuencias reales en el cuerpo de quien las consume. Después de los 65, este tema es especialmente importante por 3 razones. Primera, el sistema digestivo envejece y absorbe ciertos compuestos de forma diferente que a los 40. Lo que a un organismo joven le resulta indiferente, a un organismo mayor puede tener un impacto real. Segunda, la inflamación crónica, que es la base de casi todas las enfermedades degenerativas del envejecimiento, desde la artritis hasta el deterioro cognitivo, se ve amplificada por compuestos específicos que se generan en ciertos alimentos refrigerados. Tercera, los mecanismos de reparación celular, que en personas jóvenes compensan muchos de estos daños, funcionan con menos eficiencia después de los 65. El margen de error se reduce. Dicho esto, vamos a la lista. Alimento número 1. El aceite de oliva. Esto es lo que más sorprende a la gente cuando lo escucha. El aceite de oliva, el oro líquido de la dieta mediterránea, el alimento más estudiado y más celebrado de la nutrición para mayores. ¿Cómo puede ser que refrigerarlo sea un problema? Aquí viene lo que nadie te dice. El aceite de oliva virgen extra de calidad es rico en polifenoles, que son compuestos antioxidantes extraordinariamente beneficiosos para el corazón, el cerebro y las células en general, y en ácido oleico, que es la grasa monoinsaturada que protege las arterias. Pero cuando el aceite de oliva se refrigera, ocurre algo que parece inocente, pero no lo es. Se solidifica parcialmente. Se pone espeso, turbio, a veces casi como manteca. Y aquí está el problema. Ese proceso de solidificación y posterior licuación cuando lo sacas de la nevera genera microcristales de grasa que alteran la estructura molecular del aceite. Los polifenoles, que son las moléculas protectoras más valiosas del aceite, son especialmente sensibles a los cambios bruscos de temperatura. Cada ciclo de frío-calor degrada una parte de ellos. Un aceite que entra y sale de la nevera varias veces a la semana puede perder una parte significativa de su capacidad antioxidante en pocas semanas. No sabe diferente, no huele diferente, pero ya no es el mismo aceite. ¿Dónde deberías guardar el aceite de oliva? En un lugar oscuro, fresco y alejado del calor del fogón. No en la nevera, no junto a la ventana,
no encima de la cocina donde recibe el calor cada vez que cocinas. Una alacena o despensa oscura a temperatura ambiente es el lugar ideal, y en recipientes opacos o de vidrio oscuro, no en plástico. La luz y el plástico también degradan los polifenoles. Conozco la historia de Sebastián, un hombre de 69 años de Valencia que llevaba años guardando el aceite en la nevera porque su madre siempre lo había hecho así. Cuando su médica nutricionista le explicó este fenómeno, Sebastián lo sacó de la nevera y empezó a guardarlo en una botella de vidrio oscuro en la despensa. Al mes siguiente, en una analítica rutinaria, sus marcadores de inflamación habían mejorado ligeramente. Pequeño cambio, sí, pero acumulado durante meses y años, ese aceite conservado correctamente puede marcar una diferencia real en la salud cardiovascular. Alimento número 2. El pan y los productos de cereal. El pan en la nevera. ¿Cuántas personas lo hacen? ¿Cuántas personas creen que así lo conservan mejor, que así evitan el moho, que así dura más? Y sí, en parte es cierto. La nevera retrasa la aparición del moho. Pero hay algo que la nevera hace al pan que es mucho más rápido que el moho y que casi nadie conoce. Se llama retrogradación del almidón. Déjame explicarte esto de forma simple, porque es importante. El almidón es el principal hidrato de carbono del pan. Cuando el pan se hornea, el almidón se gelatiniza, adopta una estructura suave y digestible que el cuerpo procesa bien. Pero cuando ese almidón se enfría en la nevera, sus moléculas se reorganizan en una estructura más compacta y cristalina. Este almidón reorganizado se llama almidón resistente. Y aunque el almidón resistente tiene algunas propiedades interesantes para la microbiota intestinal cuando se consume en cantidades adecuadas, el problema es que el pan que ha pasado por la nevera se vuelve más difícil de digerir, tiene un índice glucémico diferente al pan fresco, y su textura y valor nutricional se degradan de forma notable. Pero aquí viene lo que más importa después de los 65. El sistema digestivo en personas mayores ya tiene menos capacidad de producir las enzimas necesarias para procesar el almidón correctamente. La amilasa salival y la amilasa pancreática disminuyen con la edad, y el almidón resistente creado por la refrigeración añade una carga extra a un sistema que ya trabaja con menos eficiencia. El resultado puede ser digestiones más lentas, más gases, más hinchazón abdominal, y a largo plazo, una peor absorción de nutrientes en las comidas donde se consume pan refrigerado. ¿Cómo conservar el pan correctamente? Si lo vas a consumir en los próximos 2 días, a temperatura ambiente en una bolsa de tela o en una panera, fuera del plástico que acelera la condensación y el moho. Si necesitas conservarlo más tiempo, congélalo directamente. El congelador, a diferencia de la nevera, detiene la retrogradación del almidón en lugar de acelerarla. Pan congelado y tostado directamente desde el congelador conserva mejor sus propiedades que pan pasado por la nevera. Alimento número 3. Los tomates. El tomate es uno de los alimentos más poderosos que existen para la salud cardiovascular y para la protección celular. Su principal compuesto activo es el licopeno, un antioxidante extraordinariamente potente que se ha asociado en múltiples estudios a menor riesgo de cáncer de próstata, menor daño oxidativo en las arterias y mejor función cognitiva. Y hay algo que el frío de la nevera le hace al licopeno que nadie debería ignorar. A temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados, la membrana celular del tomate sufre lo que los bioquímicos llaman daño por frío. Las células se rompen prematuramente, el tomate pierde su textura característica, y lo más importante, la biodisponibilidad del licopeno, es decir, la cantidad que el cuerpo puede realmente absorber y utilizar, disminuye de forma notable. El tomate en la nevera sigue conteniendo licopeno, pero tu cuerpo no puede acceder a él con la misma eficiencia. Y hay algo más. El tomate refrigerado pierde hasta un 40% de sus compuestos aromáticos volátiles, que son las moléculas que le dan ese sabor intenso y genuino que todos recordamos de los tomates de antes. Cuando comes un tomate frío y sin sabor,
No es solo una cuestión estética, es una señal de que sus compuestos bioactivos se han degradado. ¿Dónde guardar los tomates? A temperatura ambiente, lejos de la luz directa del sol. Si ya están muy maduros y temes que se estropeen en 1 o 2 días, puedes refrigerarlos brevemente, pero sácalos al menos 1 hora antes de consumirlos para que recuperen temperatura y parte de su textura y aroma. Si llegas hasta aquí en el video, escribe en los comentarios la palabra nevera. Me ayuda enormemente a saber que esta información te llega. Y recuerda, quedan los alimentos más sorprendentes, incluido uno que casi todo el mundo refrigera y que es especialmente problemático después de los 65. Sigue conmigo. Alimento número 4. Los ajos y las cebollas sin pelar. Los ajos y las cebollas enteros, sin pelar, no deben refrigerarse. Y sin embargo, es uno de los hábitos más extendidos en muchos hogares. ¿Por qué es un problema? Cuando el ajo o la cebolla entera se refrigera, la humedad del interior de la nevera penetra a través de las capas exteriores y favorece algo que no ocurre a temperatura ambiente: la germinación interna y el desarrollo de mohos en las capas interiores que no se ven desde fuera. Pero hay algo más específico que afecta directamente a las propiedades medicinales de estos dos alimentos extraordinarios. El ajo contiene una molécula llamada aliina. Cuando el ajo se corta, se machaca o se mastica, la aliina entra en contacto con una enzima llamada alinasa y se transforma en allicina. La allicina es el compuesto que da al ajo su olor característico y sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y cardiovasculares documentadas. Este proceso de transformación, alina más alinasa igual a allicina, requiere que ambas moléculas estén activas y disponibles, y el frío continuado reduce la actividad de la alinasa de forma significativa. En un ajo que ha pasado semanas en la nevera, la capacidad de producir allicina al cortarlo o machacarlo es considerablemente menor que en un ajo conservado a temperatura ambiente. El ajo sabe similar, pero su potencia medicinal ha disminuido de forma notable. ¿Dónde guardar los ajos y las cebollas? En un lugar seco, oscuro y bien ventilado. Una cesta de mimbre en la alacena, lejos de la humedad y de la luz, es ideal. Una vez pelados o cortados, sí deben refrigerarse en un recipiente hermético, pero enteros, fuera de la nevera. Alimento número 5. El café molido. Este puede ser el más controvertido de la lista, porque hay mucha gente que guarda el café molido en la nevera convencida de que así lo conserva fresco por más tiempo. Y en cierta forma, tienen razón. El frío ralentiza la oxidación de los aceites del café. Pero hay un problema enorme que compensa y supera esa ventaja. El café molido es higroscópico. Significa que absorbe humedad del ambiente con gran facilidad. Y la nevera, aunque esté bien sellada, tiene humedad. Los ciclos de apertura y cierre de la puerta introducen humedad constantemente. Cuando el café molido absorbe esa humedad, dos cosas ocurren. Primero, pierde sus compuestos aromáticos más volátiles, los que dan al café su aroma y una parte de sus propiedades bioactivas. Segundo, y esto es lo más importante para la salud, puede desarrollar micotoxinas. Las micotoxinas son compuestos producidos por hongos microscópicos que crecen en ambientes húmedos. El café, por su naturaleza porosa y su riqueza en materia orgánica, es especialmente susceptible a su desarrollo cuando hay humedad. Las micotoxinas del café no son veneno agudo. No te van a enfermar de forma inmediata. Pero su consumo crónico y acumulado está asociado a mayor inflamación sistémica, a mayor carga para el hígado y a efectos negativos sobre la microbiota intestinal. En personas mayores de 65, cuyos mecanismos de detoxificación hepática ya funcionan con menos eficiencia, esta carga acumulada importa más que en personas jóvenes. ¿Dónde guardar el café molido? En un recipiente hermético opaco a temperatura ambiente, alejado de la luz y del calor. Si tienes más cantidad de la que vas a consumir en 2 semanas,
La mejor opción es congelar una parte en porciones pequeñas en bolsas herméticas. El congelador, a diferencia de la nevera, no introduce ciclos de humedad del mismo modo. Y si puedes, muele el café en el momento de prepararlo. El café recién molido conserva todos sus aceites y compuestos bioactivos de forma óptima y elimina por completo el problema de la conservación. Déjame contarte la historia de Carmen, una mujer de 72 años de Bilbao que descubrió esta información casi por casualidad. Carmen tenía una cafetera de cápsulas, pero guardaba también café molido en una bolsa en la nevera para cuando venían visitas. Un día, al abrir la bolsa, notó un olor ligeramente rancio, aunque el café tenía fecha de caducidad vigente. Cuando investigó el tema y encontró información sobre la humedad y las micotoxinas, decidió cambiar su hábito. Empezó a comprar café molido en cantidades pequeñas y a guardarlo en un tarro de cerámica con tapa hermética en la alacena. Notó de inmediato la diferencia en el aroma, y con el tiempo, sus digestiones matutinas mejoraron de forma que ella relacionó, entre otras cosas, con este cambio. Alimento número 6. La miel. La miel en la nevera es uno de los errores más frecuentes y más innecesarios en la cocina de las personas mayores. Innecesario porque la miel, por su naturaleza química, es prácticamente imperecedera a temperatura ambiente. Su alto contenido en azúcares concentrados, su acidez natural y sus compuestos antibacterianos hacen que no necesite frío para conservarse. De hecho, se han encontrado muestras de miel en tumbas egipcias de más de 3000 años perfectamente comestibles, pero problemático porque cuando la miel se refrigera, cristaliza. Y esa cristalización, aunque no la hace peligrosa, sí altera su estructura molecular de una forma que reduce la biodisponibilidad de sus enzimas y sus compuestos fenólicos. La miel cruda de calidad contiene enzimas activas como la glucosa oxidasa y la diastasa, que tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y digestivas, especialmente valiosas para personas mayores. Estas enzimas son sensibles al calor intenso pero también al frío continuado. Una miel que ha pasado semanas en la nevera y ha cristalizado varias veces pierde progresivamente la actividad de estas enzimas. La miel sigue siendo dulce, pero ya no tiene la misma potencia terapéutica. ¿Dónde guardar la miel? En un tarro de vidrio bien cerrado, a temperatura ambiente, lejos de la luz directa del sol. Puede durar años en perfectas condiciones. Si se cristaliza a temperatura ambiente, que es normal en mieles crudas, solo tienes que colocar el tarro en un baño de agua templada, no caliente, para que recupere su consistencia líquida sin dañar las enzimas. Llegamos al final, y quiero que te quedes con algo que va más allá de la lista de alimentos. Llevamos toda la vida aprendiendo a comer, pero muy pocas veces nos han enseñado a conservar. Y sin embargo, la forma en que conservas los alimentos puede cambiar de forma significativa lo que esos alimentos hacen en tu cuerpo cuando los consumes. Puede marcar la diferencia entre un aceite de oliva que protege tus arterias y uno que las irrita de forma crónica. Entre un ajo que activa tu sistema inmunológico y uno que lleva semanas perdiendo su potencia en el frío. Entre una miel que apoya tu digestión y una que ya no tiene enzimas activas. Después de los 65, cuando el cuerpo tiene menos margen de tolerancia y cuando cada decisión de salud acumula más peso sobre la calidad de los años por venir, estos detalles dejan de ser pequeñas curiosidades y se convierten en decisiones relevantes. Aceite de oliva, alacena oscura, fuera de la nevera. Pan, bolsa de tela o congelador, nunca nevera. Tomates, temperatura ambiente, fuera de la nevera hasta que estén muy maduros. Ajos y cebollas enteros, lugar seco y ventilado, fuera de la nevera. Café molido, tarro hermético opaco a temperatura ambiente o congelador. Miel, tarro de vidrio cerrado a temperatura ambiente, nunca nevera. Pequeños cambios. Ninguno cuesta dinero. Ninguno requiere esfuerzo extraordinario. Pero acumulados en el tiempo, pueden marcar una diferencia real en el nivel de inflamación crónica de tu cuerpo.
en la calidad de los antioxidantes que consumes cada día y en la eficiencia con la que tu sistema digestivo procesa lo que comes. Tu cuerpo merece alimentos conservados con el mismo cuidado con que fueron cultivados. Si este video te ha aportado algo, díselo a alguien que lo necesite. A ese familiar que guarda el aceite en la nevera. A ese amigo que lleva el pan frío desde hace años sin saber por qué la barriga le molesta tanto. A esa persona que merece esta información. Dale a like si has llegado hasta aquí. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos alimentos guardabas en la nevera sin saber que no debías? Me encanta leer vuestras respuestas. Como siempre, este contenido es educativo e informativo. Ante cualquier duda sobre tu alimentación o tu salud, consulta siempre a tu médico o a un dietista nutricionista de confianza. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.